Bien, pues empezamos ya, ¿vale? Bienvenidos a este webinar profundizando en la norma ISO 19650, ¿vale? Estamos grabando la sesión, así que si alguien aún está entrando gente, así que si con esta gente que está llegando tarde, pues bueno, pues podrá ver el principio de la sesión pues, en la grabación que os mandaremos, ¿vale? Este es el índice que os tenemos preparados para la jornada de hoy, ¿vale? Primero os presentaremos brevemente Innovatec BIM y después ya entraremos en sí en el webinario, ¿vale? Con tres ponencias y un debate coloquio al final, ¿vale? Bien, Innovatec BIM es un proyecto de las empresas MSI y Creasi. Es una empresa consultora, ¿vale? En el ámbito de la gestión de activos, del Building Information Modeling y del Facility Management. Uno de los objetivos de Innovatec BIM también es promocionar justamente justamente estos tres ámbitos, por lo que iremos organizando una serie de webinarios, este es el primero, donde iremos pues, presentando pues, y focalizándonos en distintos temas que creemos importantes dentro de estos tres ámbitos, gestión de activos, BIM y Facility Management, ¿vale? También presentaremos también casos de éxito. Sin más, presento a los ponentes, ¿vale? El primer ponente es Javier García Montesinos. Javier García Montesinos es creador y director de Creasi y co-creador de Innovatec BIM. Javier es un reconocido consultor estratégico en el ámbito del Asset Management, del BIM y del Facility Management. A continuación, Sergio Muñoz realizará su ponencia. Sergio Muñoz es el presidente de la Building Smart España. Y la última ponencia correrá a cargo de Salvador Buigas, CEO y director BIM en MSI Studio y también co-creador de Innovatec BIM. Así que sin más, cedo la palabra a Javier García. Espero que disfrutéis de la jornada y sobre todo desde Innovatec BIM dar las gracias a Building Smart por el apoyo que nos ha brindado en la organización de esta jornada. Javier, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como has dicho, Alex, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar que estéis viendo esta ponencia, ¿no? De un tema yo creo que tan importante al final como es la norma ISO 19650, que todavía pues yo creo que no está lo suficientemente extendido el conocimiento. Por lo tanto, yo creo que esa es la importancia de este webinar, ¿no? Un poco volver, ¿no? a poner en valor bueno, por la importancia dentro del BIM y de lo que es esta norma, ¿no? Que nos va a ayudar a tantos, ¿no? Pero realmente mi parte, antes de que Sergio pueda contar el documento que hemos hecho desde Building Smart para ir explicando y ir dando ese conocer de estas propias normas, me gustaría poner el contexto, ¿no? El contexto empresarial, ¿no? de las distintas normas ISO y cuál es el papel y la relación entre ellas, que yo creo que también hay mucho desconocimiento de esta parte, ¿no? Entonces, a mí me gusta ir siempre un poco a las cosas fundamentales, ponerlas en contexto y al origen, ¿no? Y sí que me gustaría empezar, ¿no? Es decir, la definición que viene en la propia norma de lo que es Building Information Modeling, con dos L's ya, que es el uso, ¿no? El uso, qué importante es, ¿no? De una representación digital compartida. No es la representación digital, es el uso. ¿Y por qué realizamos ese uso? Porque queremos facilitar que los procesos de diseño, de construcción y de operación, visión de ciclo de vida, que lo remarca la norma constantemente, nos proporciona una base confiable para la toma de decisiones, pero en todos los papeles, en todos los niveles de todos los participantes, desde el inversor, el adjudicador, según la norma, ¿no? Desde los estudios de arquitectura, ingeniería, constructora, los fabricantes, ¿no? De los distintos equipos que van a ir en ese activo construido, ¿no? Por tanto, ¿de qué va la norma ISO 19650?
de que nos hemos dado cuenta que para el éxito de un proyecto realmente, ¿no? De los proyectos de inversión, y esto desde la figura del inversor, del adjudicador, qué importante es vital disponer de una información, ¿vale? Y ahora en los proyectos que utilizamos BIM. Entonces esto como introducción, ¿vale? Pero ¿y entonces qué pintan las otras normas? ¿No? Eso es un poco, me gustaría el origen, porque realmente yo considero que el origen de estas normas, por supuesto, está en el trabajo que han hecho los británicos. PAS al final era esto, ¿no? Difundir en el mundo británico que hay otra manera, ¿no? De diseñar, construir y operar, ¿no? Entonces nos mostraban ya desde el principio, las PAS siempre los británicos lo hacen con una caducidad en el tiempo, ¿vale? Y este es el germen para mí de lo que ha pasado luego a la ISO 19650, por supuesto, más internacional, más genérica, más para que sirva para todos los sectores, ¿no? Pero ya nos decía en estas PAS lo importante que bien, que todo el BIM es súper importante, pero ¿por qué? Porque esto está en una organización, porque esto está dentro de la necesidad de esa organización, de que cuando tiene que hacer un diseño, una construcción y operar ese activo, eso es una inversión importante que hace la organización. ¿Y por qué hace esa organización? Porque realmente tiene que cumplir unos objetivos, tiene que estar alineado con los objetivos de esa organización para que decide dar ese paso y diseñar, construir y operar, ¿no? Puede ser un organismo público, puede ser un organismo privado que tiene este motivo. Ellos, el mundo británico ya es muy maduro en el tema de la gestión de activos, quizás más en la parte más industrial, pero la tienen como muy asumido también en los organismos públicos, que es para aquellos activos que realmente esa organización ha definido, que realmente aportan valor estratégico a la organización, deberían tener una serie de metodologías, de procedimientos, de actividades, de roles, todo bien definido para garantizar que ese activo va a cumplir desde el diseño, la construcción y durante los más de 50 años que va a tener vida útil ese activo, va a cumplir siempre los objetivos que se han fijado. Y ahora hemos descubierto el BIM ya hace unos cuantos años, ¿no? Para favorecer que se cumplen los objetivos que la empresa ha definido. Por eso ponemos aquí, ¿no? Por eso ellos ponen que el BIM es como que nace dentro de esa visión de gestión de activos de una organización y que, por supuesto, esto depende de la organización que lo está implantando, ¿vale? Entonces, esto es lo que queremos analizar y yo creo que esta es la visión que no está muy desconocida. Esto no es solo de arquitectos, no es solo de ingenieros, ¿no? Parte de esto, de todas las organizaciones, distintamente el perfil que tengan, esto tiene que ser, ¿no? Hacer BIM es una decisión de negocio de la empresa. Si soy inversor, entonces decir, bueno, puedo haber decidido, no, que este activo es importante. Y aquí ya no es la decisión, no es solo de una persona, no de un departamento, sino de todas las responsables, ¿no? De toda la junta directiva, de los directores de todas las organizaciones. Y entonces deciden dar ese segundo paso y decir qué importante sería que para esos activos que hemos dicho que aportan valor, realmente podamos implantar una serie de metodologías. Pero es verdad, esto es muy británico, ¿no? ¿Vale? No todos los países tienen esa parte. ¿Por qué una organización implanta una normativa como esta de gestión de activos? Pues ahí os dejo todos los posibles beneficios que la propia norma nos habla, ¿vale? Qué importante al final es, bien, si hacemos un proyecto de inversión y la empresa es un criterio, se hace por cumplir esos objetivos, esta inversión es por algo, qué importante sería que los famosos usos BIM que nosotros tenemos, que podemos ofrecer al cliente o que el cliente ha podido establecer como requisito para este proyecto, nos ayuden a cada uno o a muchos de esos beneficios. Da igual que esté implantada la norma ISO 55, pero yo creo que el BIM ahí es cuando aporta valor, ¿no? Se ayuda al desempeño financiero, se ayuda a la toma de decisiones y la norma 19.650 lo dice que puede ayudar si tenemos la información necesaria, si reducimos los riesgos de que este proyecto de inversión no sea un éxito para la organización.
El BIM tiene que ver mucho con reducir los riesgos, por supuesto siempre orientado a los resultados, siempre desde el punto de vista de responsabilidad social, cumplimiento de normativa, reputación de marca, ¿no? Por lo menos no dañarla, ¿no? Si las cosas salen mal, por supuesto, sostenibilidad, ¿no? Que este es un activo, ¿no? Que dure y que siga ayudando a la organización durante muchos años y desde criterios eficiencia y eficacia. Si lo vemos así, cada cliente tendrá que definir su propio modelo de gestionar los activos y vemos que uno de los cimientos, una de las bases es el conocimiento de esos activos en todas las fases del ciclo de vida, diseño, construcción y operación. ¿Vale? Por lo tanto, qué importante la norma ISO 19650 está en ese conocimiento de los activos y de los servicios para tomar decisiones. Esta vinculación de las normas ISO con otras normas, la 1192 o ahora la 19650, ya lo han documentado mucho los británicos y han establecido esas relaciones tan importantes, ¿no? Por lo tanto, de ese origen, que es importante conocer, ahora llegamos a la ISO 19650 para desarrollar todo lo que es el BIM. Y ese mapa que habíamos visto cambia un poco porque tiene que servir para todo el mundo, para todo internacional, para todos los países, para todos los sectores. Y en base a eso, las organizaciones, veis que ya ha cambiado un poquito el gráfico. Oye, hay algunas que trabajarán y habrán desarrollado todos esos procedimientos y todos esos procesos y formas de trabajar basados en gestión de activos. Pero dice, como esto es internacional, no solo mundo británico, dice, o gestión de proyectos. Con lo cual, desde el punto de vista de la organización, tenemos que bajar. Y hay dos caminos que nos marca la 19650. Desde el punto de vista de una gestión óptima de los activos con visión fijo de vida, o si este activo no es tan importante, pero requiere una inversión, necesitamos hacer una gestión de proyectos. ¿Vale? Por lo tanto, la ISO 19650 es como un subconjunto. Vamos a potenciar dentro de esa doble visión, gestión de activos, gestión de proyectos, la importancia de la información. Yo creo que esto es importantísimo entenderlo para entender la norma, porque si no yo creo que la perdemos, ¿vale? Y entonces también nos dice, claro, gestión de proyectos tiene otras normas, ¿no? La ISO 21500, que nos marca todos los procesos de decir, bien, ¿para qué queremos este proyecto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los procesos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos primero de este proyecto? ¿Y cuáles son los procesos que nos garanticen que ese proyecto es un éxito? Definiremos esos procesos y lo que nos dice la ISO, ¿vale? Como ahora nos contará Sergio, es qué importante es la información en cada una de esas actividades de la gestión de proyectos, ¿vale? Pero esto estaba todo metido dentro de la importancia de la ISO 9001 de la organización, que es la que está dedicada a la gestión de la calidad, porque las organizaciones se tienen que centrar en garantizar que los productos o servicios que definan tienen a sus clientes satisfechos, pero para eso tienen que haber hecho un proceso, que es lo que trabaja la 9001, en el que realmente empecemos a pensar, oye, ¿cómo es mi organización? ¿En qué contexto trabajo? ¿Qué van a necesitar mis clientes para definir bien los productos? Y una vez que tengo eso claro, definiré todo un sistema de actuaciones, que es crear mi sistema de gestión de la calidad. Y yo creo que ahí está, en cada uno de esos puntos de quién lo lidera, cuáles son los objetivos y todos los procesos, hay mucha relación con la ISO 19650. ¿Vale? Desde el primer punto, desde, oye, ¿por qué este proyecto va a ser en BIM o no BIM? ¿No? ¿Qué objetivos? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Es decir, para reducir esos riesgos de no cumplimiento de esos objetivos. ¿Vale? Oye, luego empezamos a definir, ¿no? Oye, es el liderazgo. ¿Quién va a liderar este proyecto? Vamos a empezar a definir también la política y dentro de esa política y dentro de esos objetivos siguientes empezaremos a pensar la importancia de la información para garantizar que tanto mi organización sea un éxito y la gestión de los activos sea un éxito para la organización y ayuden a su cumplimiento de sus objetivos, como cuando hay un proyecto concreto de diseño y construcción. Por lo tanto, ahí claro que tenemos que integrar estos procesos de los que luego nos van a hablar Sergio y Salvador.
habrá que relacionarlos, ¿no? O yo propongo, ¿no? Y creo que es de valor añadido, que estén relacionados con la organización y que no sea solo parte de un grupo dentro de la empresa. Y entonces aquí se definirá, ¿no? Dentro de la ISO de calidad se definen todos los procesos, los de mi cadena de valor y los de soporte que ayudan a esa cadena de valor. Y ahí también habrá mucha interrelación con los procesos de los que habla la norma ISO 19650. Cada organización, cliente, adjudicador o cada uno de los agentes tendrá que definir su mapa de procesos empresariales, ¿vale? En el que hay dos columnas, ¿no? Oye, ¿estamos enfocados a la satisfacción del cliente? Claro que sí. Por lo tanto, tendré que conocer qué están necesitando los clientes. Y en base a eso, en mi mapa de procesos tendré estratégicos, tendré los de la cadena de valor, de los servicios que yo estoy ofreciendo a los clientes y tendré procesos de apoyo y tendré procesos de gestión, ¿vale? Y tengo que ver cómo estos procesos, ¿no? de mi cadena de valor, cómo están los procesos que habla la ISO 19650 y que os presentaremos a continuación, ¿no? Pero está muy integrado con esta parte de aquí, ¿vale? Y empezaremos a hablar, ¿no? Y desarrollaremos toda esta parte que vamos a hablar con conceptos tan importantes como qué es el modelo de información. El cliente tiene que pedir cuál es el modelo de información que él necesita durante las distintas fases del proyecto, diseño, construcción y operación, que le garanticen estar a tanto, tomar decisiones de si se están cumpliendo sus objetivos y tener información que necesita la organización para saber qué está pasando, cómo va funcionando y qué rendimiento estamos trabajando. Por lo tanto, qué importante será establecer todos esos intercambios de información muy orientados al final a lo que realmente el cliente está necesitando, ¿vale? Y entonces, ¿no? Y la norma nos ayuda, ¿no? Y vemos, ¿no? Que nos empieza a hablar de conceptos muy importantes que ahora iremos matizando, ¿no? ¿Qué es el modelo de información? ¿Vale? Es un conjunto de contenedores de información estructurada o no estructurada. Y en base a eso, pues es lo que se establecen todos esos procedimientos. Pero qué importante, yo creo, es el concepto de modelo de información ligado cada uno a su organización y especialmente en el cliente. Y por eso aparece, ¿no? La responsabilidad. Yo creo que uno de los puntos tan importantes que aporta la ISO 19650 es qué importante es la labor que tiene que hacer el cliente previo a que el proyecto llegue a arquitectos, ingenieros y constructoras para diseñar y construir. Le tengo que compartir información, ¿vale? Y tengo que exigir información que yo voy a necesitar, ¿vale? Por lo tanto, ¿no? El cliente tiene que definir el modelo de información del activo y el modelo de información del proyecto para cada una de las fases de esa inversión. Y eso tiene que estar integrado con la organización y con los distintos niveles. Y todo esto que nos dicen las normas, todas las que hemos hablado, que estemos siempre evaluando el desempeño de nuestro trabajo, el desempeño de la inversión, el desempeño al final de nuestro trabajo como arquitectos, ingenieros o como constructora, porque en estas normas nos hacen hincapié en la mejora continua, ¿vale? Yo creo que estos son los conceptos que nos ayudan a entender, ahora sí, bien en qué contexto, por qué el BIM ahora está dentro, porque hemos entendido que ayudan a todas las organizaciones, que al final estamos mejorando y estamos transformando digitalmente el sector de la construcción, que tan necesario yo creo que tanto cambio necesitábamos, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale? Agradecer muchísimo ahora a Sergio, presidente de Building Smart, a que nos cuente este trabajo que ha hecho Building Smart para ayudar a transmitir qué es la ISO 19650. Muchas gracias a todos, dejo de compartir y nada, muchas gracias Sergio para que ahora nos ilustres de este trabajo. Ya he dejado de compartir. A ver. Sí, ya se te ve la presentación. Sí, lo que no me funciona es el vídeo, ¿vale? Pero bueno, tampoco importa, no importa mucho, ¿vale? Me da un mensaje de que el hospedador no puedo iniciar mi vídeo porque el hospedador lo detuvo, no pasa nada, ¿vale? Bueno, buenas, lo primero,
buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo donde os encontréis. Como decía Javier, agradecer esta invitación tanto a Crea Socios Inteligentes como a MSI para poder compartir con vosotros este trabajo coral que hemos desarrollado dentro de Builders Smart Spain, esta guía de introducción a la ISO 19650. Y bueno, lo primero que quiero comentaros de forma también muy rápida es que, bueno, para quien no lo sepa, Builders Smart es una organización, es una asociación internacional sin ánimo de lucro que pretende bueno, fomentar y promover la digitalización del sector de la construcción, la digitalización de los activos en base a estándares abiertos, ¿no? Y por eso nos gusta hablar de que esos estándares abiertos, que los flujos de trabajo sean abiertos, pues tiene una serie de ventajas muy importantes que debemos defender, como es la flexibilidad en la elección de la tecnología, la propia eficiencia y productividad que nos proporciona la digitalización y luego pues el acceso a nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos proveedores, ¿no? Y que de ahí pues se vinculan pues toda una serie de elementos que ahí se muestran. Ya centrando en este webinar, ¿no? Y el objeto del webinar, que trata de profundizar sobre la ISO 19650, bueno, lo primero también, Javier ha hablado de dónde viene, y yo un poco también por situar en qué consiste. Lo primero que quiero decir es que, bueno, la norma ISO 19650, como el resto de normas que comentaba Javier, pues son una norma y como tal es una recomendación. Es una recomendación de especificaciones técnicas, es una recomendación elaborada por parte de los denominados organismos de normalización o de estandarización, como es ISO a nivel internacional, pero que luego cada país tiene su propio organismo de normalización. Pues en España es UNE, en Alemania es DIN, en Perú es INACAL. Bueno, pues cada país tiene un poco el suyo, para que todas las partes interesadas realicen este tipo de recomendaciones. La parte positiva de que estas recomendaciones se establezcan a nivel ISO en primer lugar, aunque luego sean adoptadas por cada país, es que tenemos como una base común para que... Vale, ya se me ve la cámara. Tenemos una base común para que cualquier país, esa aplicación de la norma sea similar, ¿no? Con lo cual, ese entendimiento, que es lo que se busca, y en este caso esta colaboración, pues es más transversal. Centrando ahora en lo que es la ISO 19650, bueno, pues comentar que no es una única norma, sino que es un conjunto de normas, digamos que está dividido como en partes. Parte 1, donde se explican los conceptos generales. Parte 2, donde se habla de cómo aplicar la gestión de la información en fase de diseño y construcción, aquí llamado fase de desarrollo. Parte 3, que trata de lo mismo, pero ya en la fase de operación, de gestión del activo. Parte 4, que trata sobre únicamente el intercambio de información. Esta norma no está publicada aún, pero sí que está en un grado de desarrollo avanzado. Parte 5, de seguridad de la información, que trata de forma muy específica por qué debe tratarse la seguridad de la información en algunos casos. Y parte 6, que es una norma aún por desarrollar, sobre seguridad y salud por desarrollar, pero sí que es cierto que toma como punto de partida la PAS 1192 parte 6 británica, que ya está desarrollada. Bueno, ¿qué es lo que pretende la aplicación adecuada de esta norma? Y hay una cosa que me gusta decir siempre, y es que al final utilizar BIM es un medio, no es un fin, es un medio para conseguir que nuestros edificios, que nuestras infraestructuras sean mejores, de mayor calidad, que tomemos las mejores decisiones, que respondan a nuestras necesidades reales. Y en ese sentido,
esta norma nos ayuda a lograrlo, nos ayuda a que la información tenga una definición lo más clara posible, donde se involucren todos los agentes, principalmente el cliente del proyecto o el propietario del activo, y donde se establezca no solo qué información se necesita, sino cómo se va a generar, a quién la va a desarrollar, a quién se le va a entregar y de qué forma. ¿Vale? Otro de los aspectos creo que muy importantes es que la cantidad y la calidad de la información debe ser la suficiente para satisfacer las necesidades definidas. Aquí es ni pasarnos porque estamos sobrecargando de información y dando lo que no se nos pide, ni tampoco quedarnos cortos, ¿vale? Ni por otro lado el cliente tampoco pedir lo que no necesita. Y con eso buscar esas transferencias lo más eficientes, efectivas y eficaces posibles de la información. Una cosa que yo creo que es fundamental para pensar para asimilar que la aplicación de esta norma es para todos, ¿vale? Es que tal y como se explica muy bien en la norma, es de aplicación tanto en fase digamos, de proyecto o de diseño y de obra, como de activo, independientemente del tamaño y de la complejidad del mismo. Lo que sí es que se aplique la norma de forma proporcional y de forma adecuada. En ese sentido, la norma establece como un escenario de A máximos y te dice: esto es lo máximo que contemplamos que debes hacer, pero, oye, sé realista con en qué tamaño de proyecto estás trabajando, con qué perfil de colaboradores estás trabajando y qué nivel de madurez tienen. En ese sentido, teniendo eso en cuenta, aplica esta norma de forma proporcional. ¿Qué hemos pretendido en Builder Smart Spain con la publicación de esta guía? Pues divulgar, ¿vale? El hacer que una serie de documentos que con un lenguaje a veces no sencillo, que puede costar de digerir, ¿vale? Pues hacerlas más sencillas, ¿no? El hacer que sean más entendibles, que de primeras pues digas: oye, pues esto creo que tiene sentido, es lógico, lo puedo aplicar, y a partir de ahí ya profundizo y leo la norma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues promover el uso de esta norma. Y aparte teníamos una versión anterior de esta norma que hablaba de las partes 1 y 2 de la 1950, y lo que hemos hecho ha sido ampliar el alcance de la misma con las partes 3 y 5, y también con otra norma que luego comentaré algo, que tiene su vinculación con la 19.650, que es la norma 17.412 sobre el nivel de información necesario. Hemos tratado también de poner algunos ejemplos de relaciones entre agentes, tal y como la norma los entiende, de forma que veamos que lo que de forma generalista a veces trata la norma, podemos aterrizarlo, ¿no? Llevarlo al terreno. Simplemente decir que ha sido un trabajo pues coral, donde muchas personas hemos participado para elaborar este trabajo, y que es una guía que está disponible en la página de Builder Smart Spain, buildersmart.es, para la descarga de todo aquel interesado. Bueno, entro ya a detallar algunos aspectos de la norma, ¿no? Lo primero es a quién afecta la ISO 19650, ¿vale? Es posible que repita algunos conceptos, algunas cosas que ha dicho Javier, pero creo que es importante. Por un lado, digamos que clasifica a todos los agentes que participan en un proyecto, los clasifica en como 3 grandes familias. En la parte de arriba podríamos decir que está el adjudicador, en inglés se habla de appointing party, en otros sitios pues lo habrán traducido de otra forma, en España como adjudicador, y es un rol que puede tener el cliente, el promotor, el propietario, bueno, puede ser bastante diverso, el cual quiere desarrollar un proyecto en BIM, y para eso cuenta con un lead appointed party, que nosotros hemos traducido como adjudicatario principal,
que puede ser un contratista, puede ser un arquitecto, y el cual a su vez pues, necesita a otros agentes en la cadena de valor, en este caso llamamos adjudicatarios, aquí estamos hablando de subcontratistas, especialistas y proveedores. Con lo cual, ¿a quién afecta? A todos, a toda la cadena de suministro, afecta a todos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante todo el ciclo de vida. Hemos visto que en el marco de esta norma, la gestión de la información, hablamos de fase de desarrollo cuando, digamos, fase de desarrollo en el mundo digital se corresponde en el mundo físico, en el mundo real, con diseño y construcción, y fase de operación en el mundo digital se corresponde con la fase de operación en el mundo real. Como os decía, hemos incluido alguna serie de ejemplos para que veamos que cualquier, digamos, esquema, ¿no?, colaborativo de diferentes empresas en un proyecto puede valer, ¿no? Pues esto a lo mejor es de un proyecto clásico, a lo mejor de edificación, donde tenemos un promotor como adjudicador que va adjudicando diferentes partes, ¿no? Cierto modo independientes, la parte de arquitectura por un lado, que tiene sus adjudicatarios a su vez para trabajos específicos, lo mismo para la parte de construcción como para la parte de operación y mantenimiento. Este esquema, que puede ser, bueno, pues aquí bastante sencillo, puede llegar incluso a complicarse mucho en proyectos muy grandes de infraestructura, con consorcios público-privados, donde se involucran adjudicatarios que hacen muchas cosas, donde los adjudicatarios incluso empiezan a asumir responsabilidades digamos, de adjudicatarios principales, pero simplemente es para que veáis que esto es de aplicación para cualquier tipo y complejidad de proyecto, tanto grandes como pequeños. Bueno, volvemos un poco a estos roles que teníamos, esta clasificación de agentes y cómo interaccionan entre ellos. Bueno, pues parten de la necesidad de, oye, yo necesito, como decía antes Javier, crear un modelo de información que me sirva para tomar decisiones, para hacer una preconstrucción virtual, para reducir riesgos. Bueno, pues para eso lo primero que tendré que hacer será definir requisitos de información, como qué información necesito, quién la debe hacer, cómo debe producirla. Y si bien son definidos inicialmente por el adjudicador, que al final es ese cliente, poco a poco puede verse incrementado con requisitos de información que añadan, porque lo consideren necesario, el resto de adjudicatarios. Estos requisitos de información, la norma los clasifica un poco según su tipología, si son requisitos propios de la organización, porque sean como del leitmotiv, ¿no?, de la propia organización, si son requisitos vinculados directamente al proyecto, si ya lo son al activo, y todos ellos que son susceptibles de ser intercambiados. Bueno, como hemos dicho, tenemos una serie de requisitos de información y tenemos que especificar, y es una cosa que marca muy bien también la norma, qué nivel de, digamos, de granularidad de la información queremos. Y eso es lo que nos explica esta otra norma, la del nivel de información necesario. ¿Vale? Es decir, tenemos unos requisitos de información y para poder satisfacerlos tendremos que llegar a un nivel descriptivo lo suficiente. Y ese nivel de información necesario, ¿a quién incumbe, ¿no? ¿A quién atañe? Bueno, por un lado la información geométrica. La queremos más o menos detallada, es decir, más o menos reflejo, más simbólica o más realista, digamos, la queremos con, digamos, más o menos dimensiones en función de para qué la vayamos a utilizar. Queremos que esté todo ubicado de forma absoluta o relativa. Queremos tener una apariencia muy realista, con texturas, con transparencia. Queremos que la geometría pueda tener un cierto comportamiento paramétrico y vinculado, relacionado con otros elementos. Pero lo mismo con la información alfanumérica, todas esas propiedades, esos parámetros que me aportan valor, qué identificadores, ¿no?, qué propiedades voy a necesitar y con qué contenido. Y la documentación que digamos es como anexa esos albaranes, esas actas de replanteo, esos
documentos, ¿no? que también son anexos, ¿cuáles en concreto voy a necesitar en cada momento? Bueno, pues definir esto es importante para poder saber cómo responder a esos requisitos de información iniciales del cliente. Una cosa que yo creo que hace muy bien la ISO 19650 es definir una serie de procesos, de actividades a llevar a cabo por todos estos agentes, ¿no? De forma que ese adjudicador que quiere que su proyecto se desarrolle utilizando la metodología BIM, y después de definir qué es lo que quiere, evidentemente tendrá que escuchar qué es lo que los adjudicatarios le ofrecen, qué es lo que le proponen, ¿no? Cómo creen que van a resolver o a desarrollar ese trabajo, a poder elaborar ese modelo de información. Y para eso pues hay temas importantes. Uno es evaluar esas ofertas, y evaluar las ofertas implica evaluar, por ejemplo, las aptitudes y capacidades de esos posibles adjudicatarios, qué experiencia tienen, habilidades, en muchos casos, teniendo en cuenta que estamos hablando de desarrollar proyectos en BIM, habilidades pues de trabajo colaborativo, de tecnología, recursos técnicos de los que se disponen. Y una vez analizadas esas ofertas, pues ¿qué es lo que hará, ¿no? el adjudicatario? Bueno, pues en base tanto a la calidad técnica de las ofertas, las capacidades y aptitudes de las ofertas y, ¿por qué no?, también del importe económico de las ofertas, lo evaluará y adjudicará, decidirá quién va a ser el adjudicatario principal que tiene que desarrollar ese proyecto. En ese sentido, lo primero que una vez se adjudique ese proyecto, y lo primero que habrá que hacer es definir y detallar el plan de ejecución BIM que se va a llevar a cabo, que se va a implementar a lo largo del proyecto. Sí que es verdad que en fase de oferta pueden presentarse, digamos, propuestas de este plan de ejecución BIM, pero que una vez adjudicado habrá que detallar y especificar con el proyecto que se va a llevar a cabo. ¿Qué debe contener este plan de ejecución BIM? Bueno, pues la ISO 19650 no detalla, no ofrece una plantilla de plan de ejecución BIM, pero sí que dice una serie de contenidos mínimos como objetivos generales del proyecto, los usos BIM del modelo, qué entregables va a haber, qué estrategia de colaboración va a seguirse, procesos, quiénes van a estar involucrados a nivel de recursos humanos y materiales necesarios, y eso pues es bastante importante. Llega otro de los aspectos que introduce la ISO 19650 y es, muy bien, estamos diciendo que BIM permite el trabajo colaborativo, y para trabajar de forma colaborativa, ya sean varios agentes de una misma organización o agentes de diferentes organizaciones, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues se establece que para hacerlo es necesario tener un Common Data Environment, un entorno común de datos en el que se pueda trabajar de forma colaborativa, donde la información pueda fluir y que haya como diferentes estados de esa información con sus validaciones y sus aprobaciones hasta que el trabajo, digamos, está en fase, llamémosla borrador, que aquí hablamos de trabajo en curso, hasta que acaba siendo un trabajo publicado, una información publicada, y puede ya llevarse al mundo real, llevarse a la obra. Aquí estamos hablando de información que va cambiando de estado, que llamamos, o que la norma llama, contenedores de información, que bueno, pues puede ser un archivo o un conjunto de archivos que contienen información de un aspecto concreto, pues como puede ser la parte del modelo arquitectónico de una fachada, por ejemplo, y que pueden ir agregándose para configurar el modelo de información de todo mi proyecto, si estoy en fase de desarrollo, o de todo mi activo, si yo ya estoy en fase de operación. El concepto entorno común de datos al final es un concepto de un lugar en el que poder trabajar de forma colaborativa, sabiendo quién ha desarrollado la información, quién es responsable de los cambios, en qué estado está esa información. Pero también es verdad que, bueno,
esto será necesario una solución tecnológica que permita hacer esto, ¿no? Y hay un abanico muy grande de soluciones tecnológicas, pero que en el mundo BIM, pues aparte de gestionar el estado de información, gestionar y clasificar estos contenedores de información, poder tener un control de versiones y controlar quién accede o no accede a la información, pues estos son los mínimos de requisitos para las soluciones tecnológicas que marca la ISO 19650, pero que pueden incluso verse incrementados con otra serie de, digamos, funcionalidades que pueden venir muy bien cuando estamos hablando de proyectos de construcción, como comunicación entre agentes, visualización de los modelos de información y, por supuesto, incluso el poder asignar, ¿no?, tareas y responsabilidades que ya puede venir incluso vinculado con el uso o aplicación de metodologías ágiles, ¿vale? Un último tema aquí, y creo que va muy a colación, la norma establece que estos contenedores de información, que evidentemente pueden ser muchos en un proyecto, de origen y índole o tipología muy diversa, que es conveniente que utilicemos una estructura fija de codificación de los mismos, de forma que estos contenedores de información, si utilizamos esta estructura fija de codificación, pues tendremos un identificador único para cada uno de ellos, podremos hacer búsquedas más eficientes y mejorar el intercambio de información. Desde Build Smart Spain, precisamente hace apenas unas horas, hemos presentado un trabajo que hemos desarrollado también de forma colaborativa con una propuesta que no deja más que ser una recomendación de nomenclatura para todos nuestros documentos, para todos esos contenedores de información, con una serie de campos, cada uno con un significado. Los campos son marcados como requeridos y otros como optativos que, bueno, pues que proponemos y que ponemos sobre la mesa para que lo utilice aquel que lo considere. ¿Vale? Ese manual de nomenclatura está también en la web de Build Smart Spain para su descarga. Bueno, por ir terminando, como decía en la introducción, seguridad de la información, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que hay una serie de activos que por su naturaleza contienen información muy sensible. Cualquier tipo de espacio multitudinario, hablamos de colegios, de plazas, mercados, espacios deportivos, por supuesto infraestructuras que puedan ser críticas para un gobierno. La información de cómo están distribuidos los elementos, qué tipo de instalaciones hay, dónde están colocadas, es información muy sensible que no debe poder perderse ni ser, por supuesto, consultada por quien no debe, porque puede afectar a la privacidad, pero sobre todo a la seguridad de las personas y causar unos daños muy importantes. En ese sentido, la norma 19.650 parte 5, que es lo que dice, bueno, pues en tu proyecto evalúa si existe información sensible. Oye, es una vivienda pequeña, particular, donde bueno, pues no hay información sensible, evidentemente no es para que se comparta con todo el mundo, pero no es necesario tomar medidas extraordinarias. Sin embargo, tenemos un estadio de fútbol, pues oye, aquí hay información sensible, debemos evaluar qué riesgos hay y desarrollar una estrategia de seguridad y aplicar un plan de seguridad donde se controle bien quién accede a esta información. Bueno, hemos dicho que el adjudicador definía requisitos de información, pero al final lo que espera es que se le responda con entregables de información. Tenemos un modelo de información del cual pueden salir esos entregables que pueden ser incluso planos, pueden ser informes, pueden ser tablas, pueden ser vídeos, pueden ser renders, ¿vale? Finalmente, os pongo estos conjunto de actividades, ¿no?, que define la norma por la cual podemos seguir, ¿vale? Actividad que tiene que hacer cada cual, ¿no?, para una correcta aplicación de la norma. Tenemos un diagrama para fase de diseño y de construcción. Tenemos un diagrama similar para fase de operación y mantenimiento, cada uno con sus peculiaridades, pero bueno, quiero terminar con una serie de conclusiones, ¿no? Lo primero, pues que nos quede claro, la ISO define una serie de procesos para que podamos
trabajar mejor con BIM, para que podamos gestionar, utilizar, producir y entregar la información en todos los proyectos en que trabajemos con metodología BIM. Que no importa el tamaño o tipo de proyecto, ¿vale? Vale para todos y, eso sí, proporcionalidad y sentido común para aplicarla. Cosas importantes, definir muy claramente los requisitos de información de forma conjunta, desde el adjudicador a los adjudicatarios y, por supuesto, quién va a responder a esos requisitos y cómo va a hacerlo, ¿vale? Y que la cantidad y calidad de la información que se desarrolle debe ser suficiente para satisfacer estas necesidades. Que si hay 3 usos BIM requeridos por el adjudicador, no intentemos generar un modelo que responda a otros 10. Respondamos solo a esos, porque así es como realmente seremos eficaces. Y por mi parte nada más, deciros que está la guía disponible para descargar en español, en catalán y pronto también lo estará en italiano. Y bueno, le cedo la palabra a Salvador y encantado de luego participar en el debate y en la mesa redonda. Un saludo. Dejo de compartir. Muchas gracias, Sergio. Comparto yo mi pantalla. Genial, pues bueno, Sergio, muchísimas gracias por la explicación porque yo creo que ha quedado todo clarísimo de qué es lo que abarca la ISO, ¿no? Entonces, una vez con las explicaciones de Javier de cómo integrar las distintas ISOs que nos pueden ayudar a gestionar activos y proyectos y viendo dónde y cómo puede afectar o puede implicar ciertos procesos, la ISO 19650 en todas sus series, pues llega el momento de ver cómo debemos implantarla, ¿no? Y esta será la ponencia que os voy a dar a continuación. Os intentaremos explicar cómo cuando afrontamos un proceso de implementación de la ISO, en función de distintas empresas y en función también de organizaciones y de sus objetivos y tal, cómo lo enfocamos y cuáles son los pasos que seguimos, ¿vale? El primer paso siempre es marcar un objetivo común de la implantación, porque puede ser por distintas causas, por distintos motivos, distintas promociones que pueden llevar a pues, querer o pedir implementar la ISO 19650, ¿no? Pero una vez llegado a la parte en que se ha decidido que queremos implementar la ISO, tenemos que decidir o tenemos que definir cuál va a ser el objetivo que queremos dar respuesta o que queremos a conseguir con esa implantación, ¿no? Y por la norma general, pues recogiendo también algunas de las conclusiones que ha presentado Sergio ahora, por la norma general, lo que debemos marcar como objetivo de la implantación se debe parecer bastante, ¿no?, a establecer los procesos de gestión, uso, producción y entrega de la información de una manera digital en todo el ciclo de vida de un activo. Y esto es importante, lo ha remarcado Javier al principio, y es que la ISO nos ofrece un punto de vista transversal de la gestión de la información y de la producción, ¿no? O sea, la producción basada en esta gestión transversal durante todo el ciclo de vida de la información. Por tanto, es muy importante que marquemos un objetivo, que estemos todos de acuerdo en este objetivo y a partir de aquí podamos empezar a construir lo que sería la implantación. Y para poder empezar a construir la implantación nos debemos plantear de dónde venimos, ¿no? Y normalmente cuando estamos en estas fases nos encontramos con dos tipos de organizaciones. Me ha gustado hacer esta comparativa, ¿no? Unas que están en la edad de piedra y otras que están en la edad de los metales, ¿no? Las que están en la edad de piedra son los que todavía no tienen ningún procedimiento BIM de desarrollo de información. O sea, están desarrollando información como lo veníamos haciendo hasta ahora sin buscar ningún beneficio a la digitalización, al uso de la tecnología, ni a la generación de modelos de información. Y también podemos encontrarnos con organizaciones que ya tienen procedimientos BIM definidos, pero pueden ser procedimientos BIM o poco estandarizados, pueden ser procedimientos BIM muy verticales, muy enfocados a un uso BIM concreto, muy enfocados a una fase muy concreta, y que la implementación de esta ISO lo que les va a permitir es poder dar un vuelco a esta gestión, producción, uso y entrega de información en función de qué tipo de organización estemos hablando, para poder trabajar y poder tener claro cuáles son los procedimientos a poder desarrollar, ¿no?
Una vez teniendo claro de dónde venimos, y esto pues principalmente lo hacemos diagnosticando, pues analizando organigrama, analizando cómo está estructurada la empresa, la organización, qué departamentos tiene, cuáles son sus procedimientos actuales, cuáles son sus requerimientos de información actuales, porque a pesar de que no estemos trabajando con formatos BIM o con procedimientos BIM, también tenemos requerimientos de información. Lo que pasa es que no están estructurados en un modelo de información. Lo que tenemos que hacer es recoger toda esta información, como ha comentado Javier, en los documentos que la ISO prevé para poder organizar esta información, por ejemplo, el OIR o el AIR, y poder establecer estos requerimientos de información. Y a partir de aquí, definir dónde queremos llegar, ¿sí? Dónde queremos llegar, que sería, pues básicamente, si venimos de la edad de la piedra, ¿no? O de la edad de los metales, pues queremos llegar a la industria 4.0. Pero claro, en la edad de la piedra o en la edad de los metales, llegar a la industria 4.0 está muy lejos. Y eso supone un cambio importante en el modelo de negocio, en el modelo de gestión de la información y sobre todo en los procedimientos habituales que tiene la propia organización, ¿sí? Incluso un cambio brutal en la formación y las capacidades que deben tener los empleados y los trabajadores y trabajadoras que existen actualmente en la propia organización, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros nos planteamos una implementación de la ISO, incluso una implementación BIM, una implementación de cualquier tipo de procedimiento, para nosotros es muy importante hacer una buena gestión del cambio. La gestión del cambio, cuando estamos trabajando en procedimientos tan disruptivos, es importantísima para no generar un rechazo. Y a mí lo que me encanta en la primera reunión que hacemos cuando hacemos el kickoff es relajar, porque muchas veces te encuentras a la gente pues, que está un poco a ver a las que vienen, ¿no? Con los nuevos procedimientos y eso, tranquilos, no os vamos a cambiar nada. Vamos a optimizar lo que ya tenéis y vamos a conseguir que tengáis los mismos objetivos que tenéis a día de hoy como mínimo, ¿sí? Optimizando los procedimientos de gestión, de uso, de desarrollo y de entrega de esta información. Y una vez lleguemos aquí, ya nos plantearemos si, que seguro que sí, si hay otros objetivos que podemos conseguir, si hay otros, beneficios que podemos conseguir de la implementación y la optimización de nuevos procedimientos, ¿no? Pero es muy importante gestionar muy bien esta gestión del cambio, valga la redundancia. Y a nosotros nos gusta mucho hacerlo con la teoría de Kotter, de John Kotter, que marca las 8 claves para la gestión del cambio. Y con esto pues, he estructurado un poco lo que viene a partir de ahora de la ponencia. Lo primero que nos marca Kotter es que tenemos que generar un carácter de urgencia, ¿no? Y me ha gustado mucho poner esta imagen porque normalmente esta imagen siempre se utiliza como algo negativo de un organigrama, pero en este caso es algo positivo, porque lo que tenemos que conseguir es que haya una estrategia top-down, que se llama, ¿no? Que desde arriba, que desde la dirección, desde la ejecutiva, se decida implementar la ISO, se decida que esta implementación tiene que ser la base del desarrollo de la propia organización y, por lo tanto, vaya cayendo hacia abajo, eso que antes era la cadena de gritos, ¿no? o las broncas, que vaya cayendo la necesidad y el carácter de urgencia de implementar la normativa ISO, en este caso, ¿de acuerdo? Ayuda mucho normalmente relacionarlo con directrices gubernamentales, competitividad frente a la competencia, decir, oye, mira, es que nos exigen poder, pues por ejemplo, ¿no? Recientemente ha sido obligatorio en ciertas infraestructuras implementar el uso del BIM. Aprovechar esta iniciativa del Gobierno de España para decir, oye, ya que vamos a implementar BIM, vamos a hacerlo mediante una ISO que nos marca cómo gestionar toda la información y todos los procedimientos de desarrollo de la información o de gestión, pues esto puede ser algo que puede aprovechar o que se puede aprovechar perfectamente dentro del desarrollo de una implementación, ¿vale? E incluso creo mucho en la competitividad frente a la competencia, ¿no? Que tu competencia tenga la ISO y tú no la tengas, probablemente en algún momento va a ser un hecho diferencial para que puedas ser o no un adjudicatario principal o un adjudicatario para poder desarrollar información, porque al final las organizaciones que vayan a ser, que vayan a contratar, van a exigir no sé si va a exigir
o van a agradecer, van a valorar muy positivamente que el adjudicatario principal esté certificado o esté estructurado en base a la ISO 19750. Por tanto, el carácter de urgencia lo vamos a imprimir con una estrategia top-down que el top management de la organización vaya trasladando hacia abajo la necesidad de implementar. En segundo lugar, y aquí con un guiño a Javier, que es un gran fan de los Avengers, nos dice Kotter que tenemos que generar una coalición rectora. Esta coalición rectora es un equipo de élite que al final va a ser como el soporte de la empresa consultora que está implementando BIM dentro de la organización para poder realmente entender durante todas las fases de la implementación, durante la diagnosis, durante la documentación, durante los proyectos pilotos, durante la validación, durante las actualizaciones, durante todas las fases de la implementación, esta coalición rectora, este equipo va a tener que dar soporte a los consultores para entender que realmente estamos haciendo un buen trabajo, que realmente se está entendiendo cómo toca lo que se está entendiendo cómo toca lo que estamos proponiendo y, sobre todo, tiene que ayudar a entrar en los intríngulis, para llamarlo de alguna manera, ¿no? A levantar ciertas alfombras que sin que alguien desde dentro te lo diga, es difícil de entender. Y muchas veces ahí está la clave en poder hacer una buena implementación. Sí, por tanto, este equipo de élite es muy importante detectarlo, definirlo y, sobre todo, muy importante, parece una tontería, pero tiene que ser gente que apruebe el cambio y que esté convencida del cambio, porque si dentro de la coalición rectora ya metes a alguien que no está decidida en el cambio, a partir de aquí esto ya va a ser un stopper que va a dinamitar la implementación desde dentro. La siguiente clave que nos da Kotter es generar una visión conjunta y definir una estrategia de implementación acordada con la coalición rectora y particularizada a cada una de las organizaciones, ¿no? Yo lo he dividido en tres pequeñas fases. La primera es acordar una visión común. Sí, es verdad que tenemos los objetivos definidos desde un principio, pero tenemos que entender y tenemos que validar entre todos y acordar. Yo creo que la palabra real es acordar. Tenemos que acordar entre todos el equipo implantador y el equipo de élite qué es lo que esperamos de la implementación BIM, ¿sí? Hacia dónde creemos que vamos, cómo creemos que vamos a llegar y a partir de aquí, una vez estamos todos bien estructurados, podemos empezar a caminar. Pero hasta que no estemos bien estructurados, si empezamos a andar, vamos a ir cada uno por un lado y seguramente no conseguiremos hacerlo lo más óptimamente posible. En segundo lugar, hay que integrar los procesos, los procedimientos y los procesos que define la ISO y todo lo que nos define la ISO a los procedimientos actuales de la empresa o de la organización. No podemos coger y hacer un borrón y cuenta nueva de la organización de todo lo que está haciendo hasta ahora y implementar los nuevos procedimientos, sino que hay que hacer en la fase de diagnosis sobre todo y con la definición de la estrategia, hay que hacer una buena integración, hay que hacer una traducción, una adaptación de los procedimientos actuales a lo que nos pide BIM, ¿no? O a lo que nos pide la ISO 19650. Y probablemente, más que probablemente, seguro que vamos a tener que definir nuevos procedimientos. Pero la gracia y el éxito de esto es definirlos de la misma manera, del mismo concepto que están definidos los procedimientos actuales. Por lo tanto, es muy, muy importante poder entender y poder hacerte tuyos los procedimientos actuales de la organización para poder adaptarlos y para poder generar nuevos que casi no parezcan nuevos, sino que parezcan que han estado siempre ahí. Por último, dentro de esta clave de la visión estratégica y la estrategia, hay que definir los roles. Y aquí hay que tomar una decisión muy importante. Aquí hay que diagnosticar muy bien el cuerpo productivo que tiene cada organización y hay que definir si se contrata nuevo personal o formamos al que tenemos. Pero primero, lo que tenemos que hacer es definir qué perfiles, qué roles deben tener en cada organización, porque cada organización, en función de su participación, de si produce, si gestiona, si usa o si entrega información, porque pueden haber distintas fases, ¿qué roles necesitamos? Y aquí hemos cogido una diapositiva del Plan BIM de Chile que nos gusta mucho porque abandona el concepto de BIM Manager, que yo creo que el concepto de BIM Manager a día de hoy está
está prostituido, si me lo permiten, ¿no? Porque al final todo el mundo es BIM manager y al final no está muy bien definido qué hace un BIM manager, ¿no? O qué responsabilidades debe tener. Entonces, en la fase en la clave de definir la estrategia, tenemos que definir qué roles deben estar involucrados en qué funciones, ¿sí? Definir exactamente las funciones que va a desempeñar cada uno de los roles y de esta manera podremos definir capacidades y formación necesaria que debe tener este rol. Y en el caso de que tengamos que contratar nuevo personal, tendremos que definir una experiencia exigible para poder incorporar a esta persona o estos perfiles dentro de nuestra organización, ¿sí? Si decidimos que formamos al personal que tenemos, que normalmente es la opción buena, evidentemente, porque no vamos, igual que no hacemos con los procedimientos que llegamos y nos los borramos, no cambiamos a toda la organización, ¿no? Pero sí que es verdad que es un buen momento para renovar ciertos perfiles, para poder incorporar ciertos perfiles y abrir algunos departamentos nuevos que lideren. Javier también al principio hablaba de quién lidera esto, ¿no? Pues abrir nuevos departamentos que lideren esta implementación BIM, que lideren esta gestión de la información digital, ¿no? Siguiendo las claves del éxito de John Kotter, una clave que es muy importante es comunicar la visión del cambio. Y comunicar la visión del cambio es importantísimo porque ahora ya estamos saliendo de este equipo de élite. Hasta ahora estábamos trabajando codo con codo con el equipo de élite, con la coalición rectora. Pero ahora ya tenemos que empezar a trabajar con toda la organización. Tenemos que asegurarnos de que aquello que nosotros estamos viendo, nosotros estamos definiendo con el equipo de élite, con la coalición rectora, se va a entender de la misma manera en toda la organización. Y para eso hay que analizar muy bien el concepto de comunicación, ¿sí? Entendiendo que comunicación no es lo que tú transmites, sino que es lo que recibe la tercera persona, ¿no? Por lo tanto, hay que comunicar esta visión que hemos acordado y estos beneficios que nos pueden traer este cambio, estos nuevos procedimientos, hay que comunicarlos y hay que hacerlo mediante un plan de divulgación. Normalmente se define un plan de divulgación con distintos workshops donde se definen varias cosas, ¿no? Pero se explican los objetivos, se comparten las necesidades detectadas, se exponen los beneficios esperados de la implementación, es decir, señores, vamos a implementar este procedimiento porque esperamos que aquí vayamos a mejorar el procedimiento de, pues no sé, de carga masiva de información una vez hagamos el commissioning del ASBIR y lo entreguemos al departamento de operaciones y mantenimiento, ¿no? E incluso lo que hemos detectado que es muy, muy importante y que Sergio también ha hecho referencia anteriormente es acordar un glosario común, definir un glosario común, porque empezamos a hablar de palabrejas como la Common Data Environment, modelos de información, etcétera, OIRs, PIRs, AIRs, AIMs, PIMs, etcétera, toda una serie de información, toda una serie de conceptos que debemos acordar su definición, debemos acordar su alcance y debemos documentar para que cualquiera que tenga alguna duda en algún momento pueda consultarlo y estemos siempre todos en la línea, ¿no? La siguiente clave del éxito es la capacitación. Capacitar a toda la organización en las nuevas funcionalidades, los nuevos procedimientos, las nuevas actividades que deben desarrollarse para poder dar cumplimiento a lo que nos pide la ISO 19650 en todas sus series, ¿no? Aquí lo que se define normalmente es un plan de formación y se hace una matriz de formación que lo que nos define es para cada rol qué unidad formativa es necesaria, porque evidentemente no todos los roles necesitan las mismas unidades formativas. Habrá unidades formativas que sean transversales, que sí que es necesario que toda la organización tenga, pero habrá unidades formativas muy específicas de desarrollo, de gestión, de uso, de entrega, de procedimientos muy particulares que no será positivo que todo el mundo obtenga esta formación, porque al final entramos en una infotoxicación, entramos en una marea de información que hará que la gente, los roles que estamos creando no metabolicen la información que les estamos dando, ¿vale? Por lo tanto, el plan de formación es muy importante tenerlo muy bien definido después de definir la estrategia. Otro
Otro punto que nos marca Kotter son conseguir logros a corto plazo, y esto va muy en la línea de los objetivos SMART, ¿no? Pero para conseguir logros a corto plazo hay una cosa que es importantísima, y es definir indicadores de éxito, los famosos KPIs, ¿no? Y tenemos que definir 3 tipos de indicadores de éxito. Tenemos que definir indicadores de éxito de proceso, de resultado y de percepción, ¿sí? El indicador de éxito de proceso es aquel que nos dice que el proceso que estamos realizando realmente se está realizando como se estaba esperado, como era esperado, ¿sí? El resultado es evidente, es si hemos conseguido el objetivo final que estábamos buscando. Y el de percepción, que casi es de los más importantes, si se me permite, porque al final es decir, ostras, ¿se está entendiendo realmente lo que estamos haciendo? ¿Se está entendiendo realmente la implantación que estamos definiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Se está recibiendo de la misma manera que nosotros creemos que estamos comunicando? Y esto es súper importante, ¿no? Súper importante entender que estás alineado con todo el mundo. Para esto se define un plan de monitorización de la implantación donde vas haciendo un seguimiento periódico, mensual, bimensual, trimestral, etcétera, en función de la intensidad de la implantación. Y es muy importante definir proyectos piloto parciales, pequeños, para poder ir consiguiendo estos logros a corto plazo. Poder ir consiguiendo estos logros a corto plazo y poder ir documentando las conclusiones de estos proyectos piloto para poder comunicarlo a toda la organización. Y aquí lo digo con la siguiente, que es consolidar y generar más cambio. Lo primero que tenemos que hacer de consolidar los cambios que se han hecho es documentar los éxitos y estos éxitos ponerlos al alcance de toda la organización. Estos éxitos que vamos a poder documentar son los que os comentaba del proyecto piloto y los vamos a medir con los indicadores que hemos generado. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es generar un ciclo de mejora continua donde definimos unos procedimientos de detección de mejoras. Y a partir de aquí detectamos mejoras y podemos planificar, por ejemplo, en función de los grados de madurez que tenemos dentro de la organización, podemos definir una plataforma interactiva para que los propios usuarios de la organización puedan proponer mejoras. Oye, pues a mí me gustaría, he detectado que este procedimiento es un procedimiento muy rutinario y me gustaría poder pues mejorarlo por aquí, ¿no? Pues bueno, esto ya forma parte de un grado de madurez bastante avanzado, pero que favorece este ciclo de mejora continua y la generación del cambio continuo. Y por último, Kotter nos dice que hay que anclar todo lo que se ha hecho, hay que anclar, y me gusta mucho la palabra anclar, a la cultura empresarial. Hay que generar una cultura empresarial, por eso la imagen de la biblioteca, porque creo que es muy importante y que todas las empresas debemos tener nuestra propia biblioteca, ya sea virtual, ya sea física, con la cultura empresarial, y hay que anclar todos esos conceptos, todos estos procedimientos, todos estos éxitos que hemos conseguido, hay que anclarlos a esta cultura. ¿Y cómo lo hacemos? Pues debemos hacerlo con una formación continua. Hay que hacer una formación continua de actualización de aquellos procedimientos que se han visto obsoletos, de aquellos objetivos que se han cumplido, nuevos objetivos que queremos hacer. Hay que hacer una divulgación positiva continua, generar una newsletter bimensual que vaya diciendo o que vaya informando a todo el mundo de los indicadores de éxito que se van consiguiendo. Por último, para poder alimentar esta biblioteca hay que estandarizar toda la documentación a usar. Y aquí, recogiendo lo que hablaba Javier al principio de los OIRs, AIRs, EIRs, PIRs, ¿no? Toda esta documentación, los BEPS, etcétera, hay que estandarizarla y generar todos los protocolos, todos los procedimientos que están definidos, estandarizarlos y tener clarísimo que todo el mundo tenga claro estos documentos, dónde están y cómo vamos a usarlos para que ya nunca jamás se genere ninguna duda de cómo tenemos que desarrollar un procedimiento en concreto. ¿Sí? Con estas claves, lo que conseguimos es poder garantizar, y normalmente funciona, garantizar el éxito de la gestión del cambio. Y si garantizamos el éxito de esta gestión del cambio, estamos garantizando el éxito de la implementación de la ISO y de la implementación de todos sus procedimientos,
¿no? Por lo tanto, creemos, hemos creído muy oportuno poder hacer la presentación hoy enfocada a las teorías de la gestión del cambio. Seguramente en próximos webinars lo que vamos a hacer es, vamos a entrar más al detalle de las fases concretas de la implantación, que si las diagnosis, los análisis, etcétera, para poder entrar un poco más en materia. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a los tres. Si os parece, ahora vendría lo que es un debate, ¿vale? Entonces, veo que tenemos aquí una pregunta. Algunas las han ido respondiendo, ¿vale? Pero Paulina nos pregunta qué entidades certificadoras hay en el mercado. Aquí quizá lo podríamos enlazar un poco en el proceso, ¿no?, de certificación. Sí, la pregunta es muy buena, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente, es decir, si estuviéramos hablando de cualquiera de las otras ISO 9000, 55, 41000 de Facility, cualquiera de las otras normas, realmente estaría como mucho más establecido, ¿no? Sabríamos perfectamente quiénes son los auditores. Realmente la ISO 19650 no tiene el mismo rango que las otras normas, ¿vale? Con lo cual realmente no hay entidades certificadoras, digamos, oficiales, sino que ciertas entidades certificadoras han sacado unos productos comerciales de decir que certifican la ISO 19650 a la vez que están certificando otras normas, ¿vale? Con lo tanto, es preguntar, pues tipo, pues sabemos que AENOR certifica, que BSI Group certifica, pero que nos podemos encontrar, ¿no? Yo la primera pregunta es, si yo ya tengo la ISO 9001, le preguntaría a mi empresa certificadora si realmente conoce esta norma y ya tiene experiencia y si la puede certificar o no, ¿vale? Es decir, yo buscaría empresas certificadoras con experiencias de ya haber certificado, ¿vale? Pero que yo conozca hoy, pues tenemos esos dos nombres, ¿no? BSI Group, que ahora lo pongo en el chat, ¿vale? Como podría ser también perfectamente AENOR, que certifica también tanto en Latinoamérica como en España, ¿no? ¿Vale? No sé si, Sergio, tú conoces alguna otra entidad certificadora, pero lo importante es este matiz, ¿no? Es decir, que esto no es una certificación al uso de otras normas, ¿no? Entonces, pidamos también experiencias a las certificadoras que tienen experiencias en el conocimiento de esta norma. Por añadir una cosa a lo que decía Javier, el mundo de la certificación básicamente funciona en que hay alguien que certifica a las certificadoras, ¿vale? Es una entidad, en España es ENAC, Entidad Nacional de Acreditación de Certificaciones, y que le da, digamos, un sello, ese de oficialidad que comentaba antes Javier, de que puede certificar esa norma. Entonces hay muchas entidades que se dedican a la certificación y que tienen muchas certificaciones acreditadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta norma, que es reciente, bueno, relativamente nueva, ENAC en concreto, pues aún no tiene esa acreditación, y lo que están haciendo entidades certificadoras es directamente desarrollar ellos ese producto, ¿no? De verificar, al final es un tercero que verifica que tú estás cumpliendo lo que indica una norma, ¿vale? Tampoco creo que tenga a día de hoy menos validez por no estar acreditada, porque no existe. Al final es un tercero que evalúa tu sistema, tus procesos, y que, bueno, pues es algo que puede ser muy valorable por otros en una licitación o en otro tipo de requisito por parte de un cliente. Sí, perfecto. Alex, ¿más preguntas? Ha habido alguna que ya ha respondido Sergio, ¿vale? Que no sé si queréis hacer algún comentario, ¿vale? Comentaban desde Bolivia y en general desde países de LATAM, ¿no? El tema de que quieren adoptar la ISO, ¿no? Digo porque creo que es interesante la respuesta que ha dado Sergio. Y comentaban, bueno, pues si se podía utilizar la norma esta traducida que se está haciendo desde aquí, desde España, ¿no?
No sé si quieres añadir alguna cosa, Sergio, creo que puede ser interesante. A ver, eso es algo muy habitual en el mundo de la normalización, que de habla hispana, digamos, que pues aquí en España pues traduzcamos primero algunas normas y luego en países de Latinoamérica pues estas se utilicen como base o como referencia. En algunos casos pues la adopción en ciertos países es coger la misma norma de aquí y en otros casos no es exactamente la misma, sino que se hace una revisión, digamos, del léxico y se cambian algunas palabras más adaptadas al lenguaje del país, ¿vale? El caso de la edición 1650 es un caso parecido. Me consta que en muchos países en Latinoamérica ya lo han publicado partiendo de la traducción que se hizo aquí en España y simplemente cambiando la traducción de algunas palabras, pero los conceptos son los mismos y eso es lo bueno de una norma ISO, que los conceptos son los mismos, sea en Singapur, sea en Bolivia o sea en España, ¿vale? Al final la figura de los conceptos que hemos hablado de requisitos de información, contenedores de información, adjudicador, adjudicatario, los procesos, todo eso es igual, ¿vale? Es lo mismo. Que aquí lo hemos llamado adjudicador y adjudicatario y en Chile lo han llamado solicitante y da igual, ¿vale? Es lo mismo, el concepto es lo mismo. De hecho, Sergio, nosotros recientemente hemos tenido contacto con el gobierno de Perú, que están empezando con el plan DIN Perú y realmente han asumido la ISO, ¿no? Ahí tienen validadas, digamos, la serie 1 y la 2, estaban ahora pendientes de validar las otras y ellos piden ya directamente que los ofertantes, digamos, se basen en la ISO, en la serie 1 y la 2, ¿no? O sea que sí, se está usando. Sí, a ver, para el cliente es una tranquilidad el decir que no tengo por qué explicarle todo a los proveedores. Hay ya una serie de normas, ¿vale? O de documentación que ya explica bien cómo voy a querer las cosas y cómo va a funcionar los procesos y cómo quiero que trabaje y bueno, al final el cliente y sobre todo el cliente público pues necesita pues tener esa confianza que le otorga esto. Pero Sergio, llegará el momento que algún organismo público se certifique en ISO 19650. Ya me gustaría, ¿eh? Bueno, ¿Van a exigirlo? ¿Van a exigirlo o van a dar ejemplo, no? No, 9001 da igual. Lo que sí que es verdad, ya que habéis abierto un poco el melón de la certificación, es que al final hemos hablado que la norma aplica a todos los agentes, ¿no? Al final aplica al cliente por un lado y a los distintos proveedores de diferente índole por otro lado. Y cada uno tiene unas responsabilidades y unas tareas diferentes. En ese sentido, no es lo mismo si yo me certificara como cliente, me da igual público o privado, que si yo me certificara pues como una constructora o como una ingeniería. Es decir, al final mi responsabilidad dentro del proyecto es una, mis tareas son unas, diferentes a las otras. Con lo cual, el proceso de certificación se revisará, es diferente, porque revisará efectivamente tú para el rol que tienes, qué es lo que tienes que cumplir. ¿Vale? Por eso digo que exactamente la certificación no le puede exigir lo mismo a alguien que sea un proveedor, ¿no? del contratista que al contratista en particular, que al final sea un adjudicatario principal que es responsable de hacerle las entregas finales al proveedor. Lo que están haciendo las empresas certificadoras es hacer varios productos, ¿no? Hacer el producto de yo te certifico como adjudicador, como adjudicatario principal o como adjudicatario, ¿no? Es decir, eso es lo que están trabajando con esa serie de productos y es lo primero que te preguntarán, oye, ¿en qué papel te quieres certificar, ¿no? Claro. Yo, Sergio, aquí también y Salvador, ¿no? Es decir, yo creo que, claro, tenemos un problema, ¿no? ¿Quién se certifica, no? Porque, claro, estamos asociando siempre y siempre hablamos de proyectos, ¿no? Pero realmente, ¿quién se certifica, no? Claro, sí. En realidad debería ser la empresa, ¿no? Si conseguimos tener esa cultura empresarial, ¿no? Que decía ahora al final, ¿no? Si a pesar, por mucha gente que pase por la empresa, si al final
cuando tú tienes los procedimientos hechos, pues debería ser la empresa que se certifique desde mi Claro. punto de vista, vamos. No, es importante, ¿no? Para que todos los asistentes lo oigan. No se certifican proyectos en ISO 19600 ni se certifican profesionales en ISO 19650. Lo que la norma certifica es que una organización está trabajando de esta manera, ¿no? Y es la organización. A mí lo que me preguntan muchas veces es, vale, y si el cliente no es BIM, ¿vale? Y yo soy un estudio de arquitectura o una ingeniería, es que a lo mejor hay proyectos que no los hago en BIM, ¿no? Pues eso lo tendrás que haber definido claramente en los procesos, pero realmente tú has definido tu forma de trabajar y a lo mejor haces BIM independientemente que el cliente te lo pida o no te lo pida, ¿no? Entonces hay que definir muy bien, oye, es tu forma de trabajar y tienes que ser coherente cuando te certifican, te preguntarán, oye, que tú dijiste que ibas a trabajar así, eso es lo que has certificado, oye, yo trabajo de esta manera, ¿no? Mira, hay algunas preguntas más, ¿vale? Alguna ya se ha respondido. A ver, David nos pregunta si los clientes, entiendo que serían clientes públicos en este caso, podrían exigir a los estudios de arquitectura, ingeniería y constructoras que estén certificados en la norma ISO 19650. A ver, yo creo que clientes públicos o privados. Al final el cliente pone sus condiciones, las que él considera. A día de hoy veo mucho más factible que lo pida un cliente privado que lo exija un cliente público. Es decir, al final una premisa que tiene que tener el cliente público es que no puede poner barreras a la competencia, ¿no? Y en un estado de madurez donde el número de empresas certificadas es muy pequeño, lo que no puede hacer es poner un requisito que lo alcance muy pocos, ¿vale? Pero lo cual no quita que sigan políticas pues como la que ha ocurrido con los requisitos BIM, en cierto modo. Pues oye, pues al final lo valoras de forma positiva, no es un requisito obligatorio, pero sí que puntúa, ¿vale? En cierto modo, y poco a poco esa valoración técnica pues va adquiriendo más peso hasta que pueda convertirse en obligatorio cuando el nivel de madurez sea suficiente. Es que lo decías antes, Sergio, ¿no? Es una garantía de calidad o una tranquilidad para el cliente decir, oye, si esta empresa que estoy contratando, este adjudicador principal o adjudicatario principal o adjudicatario están certificados, pues es una tranquilidad de que van a gestionar la información de la misma manera que yo entiendo que se debe gestionar, ¿no? Que a día de hoy es un problema muy importante el hecho de para los clientes, al final, no para los adjudicatarios, decir, perdón, para los adjudicadores, decir, mi estructura o yo quiero gestionar así la información y tener la seguridad o tener la tranquilidad de que los adjudicatarios van a poder dar respuesta a estas necesidades. Nosotros en el día a día es donde nos encontramos las mayores, no sé, cuando tienen más miedos, ¿no? De decir, ostras, pero realmente serán capaces de dar respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Sí, David también comenta, ¿no?, que cuánto tiempo puede tardar una empresa en certificarse, ¿no?, en la norma ISO 19650. Muy buena pregunta también. No es rápido, es decir, pero dependerá del grado de madurez BIM y de cómo y los gaps que le falten, es decir, la diferencia de sus procesos internos con los que pide la ISO 19650. Pero, por lo tanto, no es de un día para otro. Y no es cuestión solo de, ya he cambiado los procesos. Es que lo que pide cualquier certificadora es que demuestres que ya estás trabajando así. Por lo tanto, no es solo definir los procesos, es documentar todas esas en los procesos. Hay entradas y hay salidas. El certificador no está en el momento que tú haces el trabajo. Lo que sí va a decir, mira, si estos son los procesos, los que tú has definido, y estas son las entradas y estas son las salidas, oye, pues tú dijiste que ibas a hacer un BEP, ¿no? Oye, ¿cuántos proyectos has hecho? Bien, enséñame el BEP preadjudicatario y el BEP posadjudicatario, ¿no? Es decir, bueno, pues quiere evidencias, ¿no? Entonces, no es tanto y también depende de la dedicación de la empresa, ¿no? Es decir, oye, si tiene muchos proyectos y está muy absorbido los recursos, o si realmente va a poder dedicar esos proyectos personal a
a realizar todo este trabajo interno de preparación, ¿no? Entonces, primero, los recursos internos que dedique a esta certificación. En segundo, dependerá de lo que realmente, ¿no? De la diferencia de cómo yo esté trabajando con respecto a lo que exige los requisitos que pide la propia norma. Y tercero, la capacidad de esto haberlo documentado, es decir, haberlo puesto en práctica y tener evidencia para cuando venga el certificador. Con lo cual estamos hablando de muchos meses. Estamos hablando, pues a lo mejor que esto lleva 10, 12 meses en empresas más pequeñas y puede aumentar en empresas mucho más grandes. Por lo tanto, ojo, que si el mercado va a empezar a pedir o va a exigir o va a poder bonificar a aquellos, oye, esta decisión no es, oye, no, ya tengo quiero contestar a esta oferta, ahora me voy a certificar. No llegas. No, esto es una cosa que hay que planificar, que es de cuestión de negocio, lo hemos dicho al principio, ¿no? Y es una decisión y que no es tan trivial, ¿no? Es decir, que, Sergio, ¿tú sabes Copasa cuánto dijo que, por ejemplo, que es una de las empresas constructoras de Building Smart que ya lo ha hecho? No sé si te acuerdas tú del tiempo que él marcó. Pero sí que, no me acuerdo exactamente, pero creo que era el plazo un poco que hablabas, de alrededor de un año. Al final es lo que dices. Lo primero es cómo de bien o de mal haces ya las cosas tú, para saber qué lejos o cerca estás, pero luego no se trata de tengo un manual de cómo aplicar la ISO 19650. No, tener un manual usted lo puede comprar, ¿vale? El manual. El tema es, demuéstreme que está aplicando ese manual, ¿vale? Y para eso, pues ya no vale comprar un manual, tienes que formar, que tu gente esté habituada y que luego, efectivamente, como decía Javier, que demuestres que en los proyectos en los que estás trabajando estás aplicando ese manual. Por eso es tan importante lo que ha contado Salvador, ¿no? La gestión del cambio, porque estamos hablando de transformación digital de la propia organización, ¿no? Entonces me ha gustado mucho lo que has contado, Salvador. Gracias. Venga, pues otra pregunta, ¿vale? Fátima pregunta si solo debo aplicar los procesos de la norma ISO 19650 cuando los clientes solicitan BIM. No, ya la hemos contestado, ¿no? Sí, es decir, esa ya está contestada, ¿no? Oye, no, tú has dicho cómo vas a trabajar, ¿no? Y esto no es solo que te lo pidan los clientes, es que tú has dicho tu modelo. Entonces, con lo cual al final, oye, tú trabajas así. ¿Qué puede? Lo ha dicho también Sergio, esto dependerá, ¿no? Es decir, oye, yo hago un web siempre, me lo pida el cliente o no me lo pida, porque es parte del trabajo que yo lo hago, aunque sea interno, a lo mejor no se lo das al cliente porque no lo ha pedido, pero es que qué importante es que el equipo de trabajo de tu organización sepa al final cómo vais a trabajar. Y tú lo has necesitado hacer para valorar el alcance de la oferta. Con lo cual, bueno, pues es que yo creo que ya has implementado una dinámica y es tu forma de trabajar. Entonces, a lo mejor hay más documentación o menos dependiendo de lo que el cliente haya entendido por BIM, ¿no? Que ha definido bien el modelo de información del cliente, el modelo de información del proyecto para cada una de sus fases, para el modelo de información del activo, cuando te lo están requiriendo, ¿no? Es decir, entonces yo creo que esa ya estaba contestada. Y Roberto, está quizá para Sergio. ¿Cómo podemos abrir, ¿no?, un capítulo de Building Smart en Bolivia? Bueno, pues es fácil y complicado al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, es tan sencillo y complicado que solo hace falta la voluntad de personas para hacerlo, ¿vale? A una voluntad de personas y de organizaciones para hacerlo, ¿vale? No, en ese sentido, pues no parece complicado, pero a veces aunar objetivos, aunar esfuerzos y alinearlos, pues no es sencillo. La realidad es que a día de hoy no hay ningún capítulo de Building Smart en Latinoamérica, por muchos intereses que ha habido, pero sí que han surgido organizaciones y asociaciones como tipo BIM Forum, por ejemplo, que yo creo que tienen sus parecidos razonables, ¿vale? Con Building Smart desde el punto de vista de promover la metodología BIM y el sin ánimo de lucro y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que a lo mejor es que den un paso más. Al final es un conjunto de organizaciones que están alineadas con la filosofía de Building Smart Internacional, que al final es hacer un trámite, ¿no?, con Building Smart Internacional para requerirlo, que en cierto modo tengan el aval de las organizaciones representativas de su país, ya que la marca de Building Smart pues
pues es valiosa y, digamos, no se le da a cualquiera, y a partir de ahí, pues, comenzar a arrancar, pues como todo, pues definir un, entre comillas, plan de negocios, es decir, una estrategia de qué quiero hacer en mi país, por qué quiero crear un capítulo de Builder Smart aquí, qué es necesario, por qué quiero generar recomendaciones, aunar conocimiento del sector, que los estándares abiertos los conozcan y los aplique el sector público y privado, y a partir de ahí, por supuesto, desde Builder Smart España, como asesores para todo lo que necesitéis, os podemos compartir de nuestros estatutos, compartir nuestra experiencia, eso no hay ningún problema. Vale, pues yo creo que bueno, no ha estado mal, ¿no? El debate este. Yo creo que, bueno, esperemos que la divulgación que hemos hecho en este webinario pues haya aclarado muchas cosas, ¿no? Realmente esta norma está en boca de mucha gente y esperemos pues que os hayamos aclarado pues muchas cosas, ¿no? Yo desde Innovatec, ¿no? Pues agradecer a Sergio y a la Building Smart la presencia en este webinar y a los asistentes pues para haber asistido, ¿no? Y antes, si acaso de finalizar, rápidamente, bueno, sí, nos están preguntando, Alex, que si se va a grabar, se ha grabado y lo compartiremos en las redes. Sí. Sí. Nada, simplemente comentar que el día 20 de julio haremos un segundo webinar, ¿vale? En este caso, un caso de éxito de un proyecto OpenBIM muy innovador en el Ayuntamiento de Sant Boi, ¿no? Y bueno, la propia gente del Ayuntamiento de Sant Boi pues participará en el webinar. Y bueno, pues os vamos a mandar información de este segundo webinar que haremos. Aquí hablaremos ya de temas de IoT, hablaremos de temas de vinculaciones entre modelos BIM y sistemas GEMAO, flujos de trabajo OpenBIM y también un poco la visión, ¿no? Pues del Ayuntamiento de Sant Boi, ¿no? En relación al tema del BIM y también el concepto también de gemelos digitales, ¿vale? Esto será el 20 de julio y os mandamos pues información. Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos, un placer. Saludo. Saludo. Gracias, Sergio, que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo.